Buenos días, estimados alumnos. Hoy debemos tener una sesión importante de trabajo. Voy a comenzar repitiendo la clase pasada, ya que hubo problemas con el audio, no grabó bien la clase. Bien, tenemos lo siguiente como tema de hoy. Sumario, continuamos con la segunda unidad, estudio cinemático de los mecanismos articulados planos. En este caso vamos a estudiar las aceleraciones de los cuerpos rígidos animados de movimiento de traslación, las aceleraciones de cuerpos rígidos o elementos animados de movimiento de rotación, cinemática de cuerpos o elementos animados de movimiento plano general. El objetivo de la clase es conocer los fundamentos teóricos y las metodologías de análisis de aceleraciones de los mecanismos articulados planos. En primer lugar, siempre hay que entender el movimiento. El movimiento define las expresiones de cálculo, define el sentido y la dirección de los vectores velocidad, aceleración y desplazamiento. Por tanto, conocer el movimiento con profundidad le tiene el 50% del problema resuelto. Repitiendo, el primer caso es la rotación en su sentido amplio alrededor de un eje, donde todos los puntos describen trayectorias circulares. Movimiento de rotación, pero alternativo, donde los puntos describen arcos de circunferencia, es decir, no hacen un círculo completo, sino que describen arcos de circunferencia en función del desplazamiento máximo que tenga desde la posición extrema 1 a la posición extrema 2. El otro movimiento, llamar absoluto, es el de traslación de un cuerpo con respecto a una superficie fija. Por tanto, estos tres movimientos, el de rotación, tanto completa como alternativa, y el de traslación con respecto a una superficie fija, estamos en presencia de movimiento absoluto de un cuerpo con respecto a un sistema fijo. Y si es absoluto, los componentes de velocidad y aceleraciones se miden con respecto al sistema de referencia fijo. Entre tanto, las bielas o elementos que conectan, que acoplan, también le llaman acopladores, son elementos de mecanismos que se unen a otros elementos que generalmente tienen movimiento. Generalmente no, siempre tienen movimiento. Y estos elementos o componentes de mecanismos que tienen movimiento, que acoplan con otros, permiten el movimiento relativo entre los dos elementos que se conectan, porque si fueran rígidos, obviamente no permitieran que hubiese mecanismo. Y este es el caso de la biela, que tiene movimiento plano general, que se descompone, como ustedes saben, en una traslación y una rotación con respecto a un punto que se tome como polo o como fijo instantáneo. La unión de los cuerpos de elementos aislados a través de los pares cinemáticos forma los mecanismos. Pero esos elementos que ya vimos antes, al formar los mecanismos, llevan en sí su característica. Por ejemplo, en el mecanismo que estamos viendo ahorita, de 4 barras, o manivela, biela, balancín, el elemento 1 podemos considerar que tiene rotación, por tanto se cumplen las leyes de la cinemática de rotación. El cuerpo 2 une al 1 y al 3, por tanto es un acoplador o una biela, y el cuerpo 3 une al bastidor con el 3, y el 3 une con el 2, y el 3 tiene movimiento de balancín. Puede también tener, en función de sus dimensiones, otro tipo, pero aquí vamos a asumir que tiene movimiento de balancín. Por tanto, tres elementos con movimientos distintos, uno de rotación completa,
uno de movimiento plano general y el otro con movimiento de balancín, forman un mecanismo. Este otro mecanismo, manivela, biela, pistón o bloque o corredera, tiene tres tipos de movimientos definidos y tres tipos de elementos distintos. El elemento 1 es el bloque bastidor, inmóvil. El elemento 2 es una manivela con rotación completa, por tanto tiene leyes específicas de movimiento. El cuerpo 3 es una biela que tiene movimiento plano general, por tanto se le aplican las leyes de ese movimiento, de ese elemento. Y el cuerpo 4 es una corredera que se mueve con respecto a la superficie fija. Cuando estudiamos el mecanismo, tenemos que saber quiénes los integran en su composición y en función de esa integración podemos hacer más fácil el estudio. Por eso, en los puntos que siguen, vamos a estudiar cómo es la velocidad del movimiento de traslación, el movimiento de rotación en sus variantes y el movimiento plano que coincide en el objetivo de la clase de hoy. En el movimiento de traslación, cuando una corredera se desplaza con respecto a una superficie fija, como esta que tenemos aquí, y tenemos la corredera cuerpo 2, que se desplaza sobre el bastidor 1, ¿sí? Imagínense el bastidor que tiene una guía, un elemento, una varilla, por el cual se mueve esta, sí, tiene una guía por la cual se mueve este bloque número 2. Si imaginamos entonces cuál será la velocidad, de un punto A cualquiera del cuerpo 2 corredera con respecto a la velocidad de ese mismo punto, esa línea AA del cuerpo 1. Por tanto, estaríamos analizando en el punto A cualquiera. Acuérdense que en movimiento de traslación todos los puntos tienen la misma velocidad. Y en el movimiento inmóvil, es decir, sin movimiento, todos los puntos tienen la misma velocidad, 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del cuerpo pistón o corredera en un punto A con respecto a esa misma línea del punto A para el que es inmóvil? Acuérdense que el inmóvil sería así, esta parte de acá abajo, inmóvil. Por tanto, aquí, ¿cuál sería la velocidad de este punto A que lo tenemos situado en el cuerpo 2 con respecto a esa misma línea en el cuerpo 1 que es inmóvil? Se plantea la ecuación vectorial, que ustedes conocen, donde siempre se plantea desde uno conocido al el que estoy buscando es igual a la aceleración de un punto conocido más la relativa entre los dos puntos. Ese es el principio básico de una ecuación vectorial. Aquí partimos de la premisa que la aceleración de uno, del cuerpo 1, y la aceleración del cuerpo 2 angular es 0, por cuanto las velocidades angulares son 0 y por tanto no tienen ni velocidad ni aceleración angular. ¿Por qué? Porque es traslación. Por eso es importante conocer el movimiento. En tal sentido, se plantea que la ecuación de un punto A, cualquier punto de la corredera, del cuerpo 2, sí, de la corredera, es igual a la aceleración del cuerpo 1 en un punto A que está en esta línea, más lo relativo que hay, lo relativo que existe entre el 1 que estoy marcando aquí, con amarillo, y el 2, que es la velocidad. ¿Cuál es la velocidad, la aceleración relativa entre estos dos cuerpos? De tal suerte que se plantea de la siguiente manera, es igual a la del elemento inmóvil en el punto o línea A, más la relativa entre ellos dos. ¿Qué pasa? Que la aceleración del cuerpo inmóvil es 0, porque no se mueve. Entonces, la conclusión es que el movimiento absoluto de la corredera coincide con el relativo. Ahora, recuérdense que las aceleraciones son vectores, tienen módulo, dirección y sentido.
El módulo aquí no lo estamos hablando porque es muy difícil determinarlo, a no ser que se mide experimentalmente. Generalmente se determina analíticamente a través de ecuaciones complicadas o vectorialmente, como lo vamos a enseñar nosotros. Pero sí sabemos la dirección y el sentido probable. La dirección de una aceleración y de una velocidad en el movimiento de traslación siempre es paralela al movimiento. Este cuerpo se mueve de derecha a izquierda, en este caso de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Por tanto, esa es la dirección. Como el cuerpo está horizontal, serían en este ejemplo una dirección horizontal. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, en esta gráfica está representado, como ven aquí. Este sería el sentido. Pero generalmente el sentido se determina de las condiciones del problema. En este dibujo lo tenemos representado, pero generalmente no se conoce. ¿Qué por lo generalmente se conoce de una corredera que se mueve con respecto a un cuerpo fijo? Se conocen dos cosas, y eso hay que grabarlo. Uno, que la corredera moviéndose con respecto a un cuerpo fijo es movimiento absoluto. Por tanto, siempre sus vectores salen del polo porque se mueve con respecto, ella directamente con respecto al polo. No se mueve con respecto a otro que se mueve con respecto al polo, sino ella directamente con respecto al fijo, a la referencia 1. Y la otra cosa que se conoce y que es importante es la dirección de la aceleración. Esa dirección siempre es paralela a la directriz del movimiento. Siempre es paralela a la directriz del movimiento. Entonces aquí conocemos dos cosas y con esa información la llevamos apuntada y sabemos para resolver los problemas. Si la corredera se mueve con respecto a otro que se mueve, por ejemplo, en el mecanismo de coliza que yo le di, la coliza se mueve y por dentro de ella se mueve una corredera. Si la corredera se mueve por dentro de una coliza, digamos que yo tengo esta configuración. Y aquí tenemos la coliza. Y por dentro de ella se mueve una corredera. Perdón, este no es el elemento que yo iba a usar. Por dentro de ella se mueve una corredera. La coliza es el amarillo, que tiene, digamos, movimiento de rotación. Pero la corredera, si la coliza rota y la corredera se mueve por dentro de la coliza, así, subiendo y bajando. Entonces, aquí hay otra circunstancia. En este caso, el movimiento de la corredera, como se mueve con respecto a otro que se mueve, no es absoluto, es relativo y partiría del extremo de uno conocido. Pero sí se mantiene que la aceleración y la velocidad siempre son paralelos al movimiento. Y la directriz de movimiento es esta. El movimiento, porque la corredera se mueve dentro de la coliza, subiendo y bajando. Y la coliza se mueve así, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por tanto, la coliza es el que tiene movimiento absoluto porque se mueve con respecto a quién, al bastidor, pero la corredera tiene movimiento absoluto porque se mueve sobre uno, que a la vez se mueve con respecto al bastidor. Ahí está la diferencia entre este y este otro mecanismo. Bien, terminado esto, pasamos al siguiente movimiento. Si tenemos un cuerpo que rota, rotación 360 grados, que tiene una velocidad angular, como vemos aquí, omega, horaria, y una aceleración angular alfa antihoraria. En este caso partimos que omega es variable, digamos un cuerpo que la velocidad varía en los 360 grados. Al variar omega tiene aceleración angular y se plantea la ecuación que siempre planteamos. Si queremos hallar la aceleración de un punto I, por ejemplo el B, con respecto al A,
siempre se plantea entonces el que yo estoy buscando, que es el I, con respecto al conocido, que es el A. ¿Por qué A es el conocido? Porque en este caso está fijo el batidor y tiene aceleración cero. Entonces decimos que la aceleración la aceleración del punto I, vectorial del punto I, es igual a la de A más la relativa que hay entre el movimiento de B e I. Pero ¿qué pasa? El punto A está unido al bastidor y su aceleración es cero. En tal sentido, solo queda la aceleración relativa de B a A, que es esa aceleración relativa, perdón, de I a A, es absoluta porque el punto B se mueve con respecto al bastidor A. Por tanto, no hay aceleración relativa, es absoluta la que existe de B con respecto a A. ¿Qué sucede además? Como la velocidad angular es variable y la aceleración angular existe, entonces la aceleración del punto I con respecto a esa rotación del punto I con respecto a, trae dos componentes de aceleración que ustedes estudiaron en física y en dinámica. La aceleración normal del punto I con respecto al origen de rotación A, que es provocada por quién? Por el cambio de la velocidad del sentido, el cambio de sentido de la velocidad. Como la velocidad va cambiando, en esta posición tiene esta, cuando cambia de posición tiene otra, y así usted sabe que va cambiando de dirección. Ese cambio de dirección provoca la aceleración normal. El cambio de dirección de la velocidad provoca que exista una aceleración normal. Por eso siempre hay aceleración normal, aunque omega sea constante. Entre tanto, el cambio de valor de omega, como la derivada alfa igual a la derivada de omega en el tiempo, el cambio de valor de la velocidad angular provoca una aceleración tangencial, cambio de valor. Entonces este punto I, cualquier punto que esté entre B y A, tiene una componente normal y una tangencial. Que las dos son absolutas porque el punto I, como se mueve con respecto a uno fijo que está en el sistema de referencia XY, tiene componente absoluta de la aceleración. Las ecuaciones son las conocidas que ya hemos trabajado. La aceleración normal de cualquier punto con respecto al eje de rotación es igual a la velocidad angular del punto al cuadrado por la distancia que hay del punto estudiado al eje de rotación. Y esa aceleración siempre es paralela a esa línea. Si estoy estudiando de B a A, entonces paralela a BA. Y el sentido es de el punto al eje de rotación. Por tanto, los tres componentes de un vector. Módulo por esta ecuación. Omega I al cuadrado por la distancia. Dirección paralelo a la línea que une el punto que estudio con el eje de rotación. Sentido siempre buscando al eje de rotación. Es el vector en amarillo. Digamos, si lo calculamos, pues llevamos la escala y lo dibujamos. La siguiente componente es la tangencial. La componente tangencial modularmente es la aceleración angular por la distancia que hay del punto que estudio al eje de rotación. Ese es su módulo. Su dirección es perpendicular a la línea que une el punto con el eje de rotación. O igualmente perpendicular a la tangencial, porque son entre ellas dos perpendiculares entre sí, normal y tangencial. ¿Y qué sentido tiene? La aceleración tangencial tiene el sentido igual a la aceleración angular. Por tanto, como ven en la ecuación, la aceleración tangencial es la angular por la distancia. Si yo tengo la aceleración tangencial y no tengo la angular, entonces la aceleración angular es la aceleración tangencial entre la distancia. Por tanto, el sentido mutuo dependen de ellas dos. Cuando se conoce uno, se determina la de otra y viceversa. En este caso, como la dirección, la aceleración tangencial es antihoraria, usted calcula el módulo, lo lleva a escala y lo dibuja. Y como ven, el vector en azul va en sentido antihorario con respecto al punto A. ¿Por qué? Porque alfa es antihorario. Si vamos a hallar el módulo de las dos, lo podemos hallar si tenemos los valores modulares
a partir de la raíz cuadrada de la suma de los dos, o vectorialmente. Vectorialmente, yo voy a explicar esta ecuación porque es conocida. Vectorialmente es la normal que plantea la ecuación. La aceleración de IA es la normal más la tangencial. Por tanto, yo tengo la normal, ese vector, y a continuación del tangencial, a continuación de la normal, coloco la tangencial y lo resuelvo de esa manera. Luego mido en el plano el vector A y A, lo multiplico por la escala y tengo resuelto su módulo y su sentido es el que dice la flecha en rojo. O, como está puesto aquí, si tengo los valores de la tangencial y tengo los valores de quién, de la normal, ahí está todo resuelto. La velocidad de A ya había sido resuelto en el caso anterior. Supongamos otras circunstancias. Otra circunstancia. Y es que en vez de la aceleración ser variable omega, que sea constante. Al ser constante, entonces no hay aceleración angular porque la derivada de una constante es cero. Es decir, ese cuerpo rota como la manivela del proyecto a velocidad angular constante con aceleración angular constante. Entonces en el mismo no iría la aceleración angular que tenemos aquí representada, sino que es cero. Tacharíamos, esto no va, es cero, como está puesto aquí. En este sentido, planteamos igual la misma ecuación que habíamos visto, la aceleración normal de un punto I es igual a la del punto conocido A más la relativa entre ellos dos. Ya sabemos que la de A es cero, porque está unido al bastidor, y tendríamos entonces la de IA, que es igual a una normal más una tangencial. ¿Qué pasa? Esta, una normal, la de IA es igual a una normal más una tangencial. Pero, como ya habíamos dicho que alfa es cero, no hay aceleración tangencial y solo el cuerpo tiene, como vimos ya ahorita, aceleración de tipo normal. Y ese es en el caso de este mecanismo que tenemos aquí, que ya hablando de mecanismo de primera clase, es decir, el mecanismo que tiene velocidad, un solo elemento con el bastidor que tiene grado de movilidad del mecanismo, esta es la cinemática de este mecanismo. ¿Qué significa la cinemática del mecanismo? Que en todas las posiciones esta va a ser la velocidad, el módulo de la velocidad, lo que va cambiando, ¿qué cosa es, mis estimados estudiantes? El sentido. ¿Por qué va cambiando el sentido? Porque esta velocidad se va moviendo así, según vaya rotando el mecanismo. Entonces, en todas las posiciones, aquí lo que tenemos es que la velocidad va cambiando de dirección y sentido, y por eso se produce la aceleración normal. Y la aceleración normal cambia entonces, ¿quién? También de sentido, no de dirección. Siempre va a buscar el eje, siempre va a buscar el eje de rotación, en el caso de la aceleración. Siempre buscaría el eje. Y aquí tendríamos entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, en 6 posiciones, tendríamos la gráfica de velocidades en rojo y aceleración en amarillo del mecanismo de primera clase. Es importante conocer esta circunstancia. Oramos para que no cargue mucho el sistema. Bien. Y la resultante no hay, es el mismo valor de la normal. Pasemos a otro caso de qué caso estaríamos hablando de un mecanismo como ya este que estamos viendo aquí, que está formado por una manivela, una biela y un balancín. En el caso de la manivela, partimos entonces de lo siguiente,
que los elementos 1 y 3 rotan con respecto al fijo A y D, eso siempre es importante, fijo A y D, y que el cuerpo 1 tiene velocidad angular constante, por tanto, alfa es 0, y que el cuerpo 3 tiene omega variable. Entonces, alfa 1 es 0, si velocidad angular del cuerpo 1 es 0, y la velocidad angular del cuerpo 3 es variable. En estas circunstancias, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que vimos los dos ejemplos anteriores separados. Vimos primero con velocidad variable, el segundo fue con velocidad constante, y ahora lo aplicamos todo en un mecanismo. Siempre se plantea, digamos, la velocidad, aceleración del punto B con respecto al A y aceleración del punto C con respecto al D. También se debe plantear con respecto al B, pero ya resolviendo un mecanismo completo. Yo lo voy a resolver nada más con respecto al D para analizar solamente el cuerpo 3 y el cuerpo 1. Como la velocidad angular 1 es constante, entonces sus puntos solo tienen aceleración normal, que ya lo vimos. Digamos, la aceleración de B, analizando ya el punto, es omega, la velocidad angular del cuerpo 1, BA, por la distancia, su módulo. Su dirección, que es paralela a BA, y su sentido, que va de B a A. Así. Claro, si aquí ya estoy dibujando en una clase sin ninguna escala. Si afuera ya un plano, allá un factor de escala, como ustedes conocen, lo representamos. Luego, vayamos entonces, no tiene tangencial, porque omega es constante. En el tercer cuerpo, sí es variable la velocidad angular y por tanto tiene aceleración angular, alfa 3. Como ven aquí, uno es horario, la velocidad angular es antihoraria y la aceleración angular es horaria. Se plantea entonces la ecuación que la aceleración de C con respecto a D normal, ya partí del protocolo de no poner la ecuación porque ya se sabe, la aceleración de C con respecto a D se divide en dos, en normal y tangencial. La normal es igual a la velocidad angular omega 3, que es omega de CD al cuadrado por la distancia CD. Fíjense que cambia la distancia según el cuerpo que estoy estudiando. Su dirección, que es paralela a CD, y su sentido, que va de C, perdón, a D. Ya lo dibujamos. Pero tiene tangencial, porque alfa acá, omega varía la velocidad angular y entonces tiene aceleración angular. Modularmente, la aceleración tangencial es la aceleración angular CD por la distancia. Su dirección es perpendicular a CD, perpendicular a la aceleración normal. Y su sentido es el de alfa. Como alfa es horaria, la aceleración angular haría girar al punto C con respecto al D en sentido horario. ¿Y cómo llamo la resultante? Bueno, ya sea por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados, porque es un triángulo rectángulo que se forma entre la normal y la tangencial, si no, no se podría aplicar este sentido, o vectorialmente, por el extremo de la normal, sitúo la tangencial y determino la resultante. Igual resultado se podría obtener si sumo por el extremo de la tangencial, sumo la normal. Y es lo mismo. ¿Sí? Uno o lo otro. ¿Sí? Aquí sería la tangencial más la normal, y aquí es la normal más la tangencial. Al final es el mismo resultado. Esa es la cinemática del mecanismo de este sistema. Ahora, ¿qué sucede? Si cambia la posición, por ejemplo, como omega en este caso es hacia acá, vamos a hacer un ejercicio sencillo de cambio de posición. Tomamos un color negro para que se represente igual que tenemos aquí. Digamos que el punto B pase a esta posición. Aquí tenemos el punto B. Que el punto C, por ejemplo, fuera aquí. Y aquí tendríamos entonces la unión entre el A, el B y quién, y
y el D. Lo más grande. Aquí tengo a B, C en una segunda posición. ¿Cómo sería la aceleración normal? ¿Cómo sería la aceleración normal de B con respecto a, bueno, hacia abajo? ¿Cómo sería la aceleración normal de D de C con respecto a D hacia abajo? ¿Cómo sería la tangencial? Otro color que estaba en azul, perdón. ¿Cómo sería el resultante? Y así, en cada posición podemos obtener este esquema de cambio de aceleraciones del mecanismo con elementos de la rotación que tiene rotación angular constante o rotación angular variable. Pasamos ahora al movimiento plano. Movimiento plano, recuerden que se compone generalmente de una traslación, no ocurre así, la rotación y la traslación es simultánea, pero para los efectos de entender y estudiarlo, se asume como que hay, primero se traslada y luego rota, como aquí, es decir, se produce una traslación de la posición A1B1 inicial del cuerpo, pasó a la 2B2 y después que está en esta posición A2B2, el cuerpo, uno de los puntos rotor con respecto al otro, el que se queda fijo hace de eje de rotación y el otro de movimiento relativo de uno con respecto al otro. Conceptualmente, el movimiento plano general es todo el movimiento que no es ni una rotación ni una traslación. El movimiento dado se puede descomponer, como ya explicamos, en dos movimientos. Uno de avance junto al polo A y otro de rotación relativo alrededor del polo A en un ángulo phi relativo. Ángulo relativo de rotación. Si como polo se toma el punto B, es el mismo resultado. Es decir, si en vez de que B rota con respecto a, yo fijo a B y roto entonces a A y me quedaría lo mismo. ¿De quién depende quién se tome como B o como A? Depende el mecanismo que está estudiando, porque esto no es en abstracto, esto siempre es un mecanismo. Si tenemos en un sistema para estudiar la aceleración, digamos, del punto B con respecto a un eje fijo, acuérdense que estaríamos hablando aproximadamente lo siguiente. Si tengo un sistema de coordenadas este es el sistema de referencia fijo, y entonces el punto A se mueve con respecto al fijo. Aquí tengo un radio vector y acá tengo otro radio vector, es decir, pasó de A y avanzó, ¿qué distancia? Ahora, entre tanto, el punto B, que se movió a esta distancia, pero también rotó, ¿qué distancia? Esta que tenemos aquí. Por tanto, hay dos movimientos. Primero vamos a hallar que la aceleración de B con respecto a A, pero A se mueve con respecto al sistema fijo. Por tanto, aquí tenemos entonces que este cuerpo tiene una velocidad angular de B con respecto a A, una aceleración angular de B con respecto a A, pero tiene también una velocidad angular lineal, perdón,
que es la que trae el movimiento del arrastre. Entonces, la aceleración de B con respecto a A es igual a la aceleración de A, que es la que viene el movimiento para trasladarse de A1 a A2, que generalmente es conocida, más una relativa que hay de B a rotar B con respecto a A. La relativa es a rotar B de este puesto a este punto. Por tanto, la de A, partimos que se conocen las condiciones del problema, porque está asociado, digamos, en un mecanismo, usted conoce esa aceleración, como vamos a ver después, y planteamos entonces lo siguiente. La aceleración de B, como hay una rotación de B con respecto a, tiene componente normal, toda rotación tiene componente normal y componente tangencial. Señores, son las mismas fórmulas que el movimiento de rotación con eje fijo. La única diferencia que en los anteriores decíamos la velocidad o aceleración de A es cero, y aquí no podemos decir que la aceleración de A es cero, sino que tiene un valor. Y entonces la fórmula sería la de A más la de BA. En este caso, A sí tiene valor. En el anterior decíamos la aceleración de A es cero o la de B es cero. Aquí no. Pero este valor se conoce. Por tanto, aquí sería la aceleración de A más la de BA, que tiene componente normal más tangencial. La normal siempre es igual. Velocidad angular al cuadrado por la distancia. ¿Qué velocidad? La de la biela, del elemento que rota con respecto al A. ¿Qué distancia? La de los puntos que estoy estudiando entre B y A. ¿Qué dirección? Paralelo a BA. Por tanto, ¿cómo diría? De B a A. De B a A. Como está puesto ahí. La componente tangencial es igual la misma ecuación, la aceleración angular por la distancia, por la distancia, y es perpendicular a la normal y va en el sentido de alfa. Alfa aquí es horaria, por tanto calculo su módulo, alfa, como alfa BA por la distancia, ese es su módulo, dirección perpendicular a BA, sentido el de alfa. Como ven, tengo aquí la normal y la tangencial. La resultante sería, ya la ecuación total que sería la aceleración de B, perdón, de A, rojo, más la normal, más la de BA, pero la de BA se decompone en normal, como ven aquí, más tangencial. Entonces, finalmente, para resolverlo, trazo un polo de, voy a quitar este dibujo, un polo de aceleraciones. ¿Trazo cuál? Primero, la de A, miren aquí, la de A. Luego trazo la de BA, pero la de BA tiene normal de BA más tangencial de BA. La de A, la normal, la traslado de BA a la escala respectiva. La tangencial de BA a continuación de la normal. Y la resultante es la suma de la de P, del punto P que representa el fijo, el punto que habíamos tenido aquí de referencia con respecto al A. ¿Qué haría ahí? Mediría por el factor de escala y multiplicaría. Aquí no se puede hallar Pitágoras para normal y tangencial, pero no para el resultante, porque fíjense que hay tres vectores involucrados. La de BA, como ven aquí, la de BA, esta de aquí, es igual a la normal de BA que está en azul, más la tangencial de BA que está en amarillo, si se puede hallar gráficamente. ¿Correcto? Podríamos hallar este vector, que no lo dibujé. Luego voy a dibujar aquí para que ustedes lo vean en este proceso. Aquí. Esa es la resultante. Vean. Y aquí faltaría en este punto, que no lo puse incorrectamente, aquí faltaría más la aceleración de A. Es decir, lo que está dibujado en la gráfica es la de A, que es esta, más la normal de BA, esta, más la tangencial de BA, que es esta.
que me da la de B. Y trigonométricamente la normal de BA más la tangencial de BA da la de BA. Y tenemos así resuelto el problema de velos de aceleraciones. Finalmente, el término del factor de escala, que ya ustedes lo conocen, factor de escala de aceleración es igual que el mismo concepto que el factor de escala de desplazamiento, que el factor de escala de velocidades, que el factor de escala de fuerza, etc. Un factor de escala es una relación entre una medida real, entre una del dibujo. Si ya tengo el factor de escala y voy a hallar las medidas en el dibujo, sin pasar de real al dibujo, divido las medidas reales entre el dibujo, y si ya tengo en el dibujo el cálculo y tengo el factor de escala, para obtener las medidas reales lo que hago es multiplicar el factor de escala por las medidas del dibujo. Finalmente, aquí están, que no lo voy a leer, porque si ustedes saben leer, ya lo di en la clase pasada, los 4 pasos para hallar las aceleraciones y velocidades en la misma metodología. Primero se empieza por el mecanismo de primera clase, luego el grupo que está unido a él, luego se hace todos los cálculos de ese grupo, luego el siguiente grupo y se hacen las tablas y los resultados finales. Por ejemplo, en este mecanismo, ¿cuál sería el orden? Primero estudio el grupo de primera clase que tiene movimiento de rotación con velocidad angular constante, alfa 0. Luego estudio el grupo que está unido a él, determino las velocidades y aceleraciones de la biela 2 y el pistón 3. Cuando he estudiado la velocidad y aceleraciones de la biela 2 y el pistón 3, ya puedo hallar la del D porque conozco y ya resuelvo en ese orden. Si tengo este mecanismo igual, primero estudio el cuerpo 1, mecanismo de primera clase, y después a quién, a el grupo que está unido a él de segunda clase, primer tipo, encontrando la velocidad y aceleración de B a partir de la de A. Cuando conozco la de B y conozco la de C, D, porque D es 0, la velocidad y aceleración, porque es fijo, entonces encuentro la del punto medio, conociendo la de los extremos. Conozco la de B y conozco la de D. En este otro mecanismo, SEPAR es una extensión de este mecanismo ampliado, es decir, uniendo un grupo más, primero el mecanismo de primera clase, después el grupo que está unido a ese mecanismo de primera clase, y cuando ya conozco la velocidad y aceleración de C, ya voy a tener aquí a omega 3 y alfa 3, puedo saber entonces la velocidad y aceleración de E, y con la velocidad y aceleración de E, parto, por tanto, 1, 2, 1, 2, 3. Este se resuelve en 3 pasos. Y ahí terminamos la clase para dar después la ejercitación que tiene que ver con este sistema. Gracias y nos vemos.